Bueno, como hablábamos el otro día, en todo lo que es el proceso productivo de las frutas, tenemos todo lo que es polinización, cuaje, formación de frutos, y ya ahora cuando tenemos presencia de frutos de tamaño similar a 15, 20 milímetros, o lo parecido a esto es una manzana Granny Smith. Lo que hacemos como tarea para mejorar la calidad del producto final es raleo, ¿sí? Como se los comentaba el otro día, hay distintos tipos de raleo: raleo químico, raleo manual, raleo mecanizado, digamos, pero bueno, en este caso, como son frutales exclusivamente, no un sector productivo, sino es netamente para tener frutas para consumo o para industria, lo que hacemos vamos a hacer una demostración de lo que es una cantidad de fruta que podemos tener por rama. ¿Se acuerdan el tamaño de las ramas y la cantidad de fruta que podíamos dejar? Ramas de alrededor más de 20 centímetros, podíamos dejar más de 2 frutos, cerca de 4 frutos. Ramas más pequeñas, pensando en 2 frutos. Bueno, fíjense, ramas pequeñas pueden tener 1 o 2 frutos, ¿sí? En este caso también, rama pequeña puede llegar a tener 2 frutos, entonces en este caso no deberíamos eliminar ningunos. En este caso, fíjense, tenemos una grande y una chica, se va a eliminar la chica, ya probablemente se caiga sola por la condición de fruto pequeño. Bueno, y acá en la punta, fíjense que tenemos también uno grande y uno pequeño. Si vamos a eliminar, siempre los pequeños, ¿sí? Que queden los frutos de mejor porte. Vamos, si quieren, vemos otros sectores de la planta. Fíjense, esta es una condición bastante habitual en manzana, frutos de grupos de más de A2. Sí, acá hay una pequeña, pero ya esta se está por caer. Fíjense que ya inclusive se deshidrató. En este caso no podemos dejar 3 frutos. ¿Por qué? Porque se comprimen con el crecimiento. Fíjense que se unen del mismo punto la manzana. Tuvimos el otro día una consulta de cómo se raleaba manzana. La manzana no la puedo extraer con el pedúnculo completo porque debilito las otras dos. Entonces la práctica es introduciendo el dedo, ¿sí? Y eliminándola sin... En este caso, esta que ya se deshidrató, esto es purga natural. Las plantas tienen un porcentaje de fruta que se cae por sí solo. Fíjense, acá lo mismo. Ven que ya cambió de condición. Fíjense que el pedúnculo está ya amarillo. Lo que va a pasar es que se va a caer naturalmente, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que eliminar es lo que tenemos de A2. Si ustedes quieren ver el tema de plagas, si observan acá, esto es Carpocapsa, ¿sí? Fíjense que ya tenemos, si la abrimos, seguramente está el gusano adentro. Yo no traje la navaja, pero la podemos sacar. Ahí está. Ese es el orificio de ingreso. ¿Al membrillo le pasa lo mismo también? El membrillo, la condición del insecto, en el caso de Carpocapsa, lo que busca es la pectina que está en la semilla. Entonces, la larva, fíjense que la están viendo cómo asoma la cabeza. Que me ponga los ojos. Ah, Fíjense, ahí se ve la cabeza negra, ¿la ven? A ver si la puedo agarrar sin matar. Todo el cuerpo también lo veo. Ahí está. ¿La ven? Esa es la larva, se llama larva de primer estadio. Pero el membrillo también tiene. El membrillo también tiene. Bueno, ¿por qué? A medida que tienen más pectinas, atrae más a la Carpocapsa. ¿Porque es más dulce o por qué? No, porque tiene una condición, tiene aromas, la pectina, que hace que atrae la plaga. En el caso del membrillo es la fruta que más pectina tiene. Así que bueno, en el caso del membrillo, acá vemos uno, pero el membrillo tendría 3 o 4, digamos. Esta larva termina teniendo casi el centímetro, ¿sí? Y una vez que completa el ciclo, se tira al piso y se forma una pupa, o como que se encapsula. Y de ahí tenemos después
la mariposa, digamos, el ciclo completo es que vuelve a ser mariposa, pero no la mariposa No que... la bonita. No la mariposa bonita, es una mariposa gris, también de más o menos de un centímetro de... Pero bueno, esto es habitual en esta planta. En carozo vamos a tener un daño similar, pero es otra plaga que se llama grafolita, pero es bastante similar el daño y la larva es muy, muy parecida. Devuelvo. Toma, te paso. La condición de la manzana es esta, la condición natural es esta, frutos de más de A2. Los que tengo que seleccionar son los de mayor porte, fíjense, esa o esa. En este caso, este está con un daño de superficie por el viento. Bueno, trato siempre de eliminar el que puede estar. Yo la dejaría por tamaño, pero en este caso está dañada. Fíjense que meto el dedo y la extracción es siempre sin el pedúnculo. Y si observo, fíjense cómo queda el pedúnculo, entonces no se altera las otras dos frutas que quedan en la planta, ¿sí? Acá lo mismo, fíjense, acá también tengo que eliminar, acá tengo casi 4, no casi 4, tengo 4. Lo mismo, tengo que dejar 2, ¿sí? Bueno, claro, bueno, esto lo podemos, pasa que voy a por ahí la voy a romper, pero en este caso se sacaría esa del medio y estas dos son las más grandes, así que eliminaría una más, ¿sí? La práctica sería así, esa del medio que es más pequeña y esa. ¿Sí? Fíjense, siempre sin pedúnculo. Eso que está ahí era, si no me equivoco, un huevo de carpocapsa. Acabo de eliminarlo. Lo mismo, ¿sí? En este caso, otra vez hay carpocapsa. Es tremendo la cantidad de plaga que hay. Bueno. ¿Y eso una vez instalada ya fuera? La larva, una vez que ingresa el fruto, hace un orificio de entrada, desarrolla la larva hasta el centímetro y después se descuelga con un hilo de seda y empupa habitualmente en el tronco o sobre la hojarasca. Pero hay un orificio de entrada y uno de salida, así que el fruto queda o sea, en malas condiciones como para consumir. Tampoco para jugo serviría, lo que pasa es que, bueno, ¿qué genera? Que la fruta a veces se madure precozmente y se caiga. Esa alteración que tengo de un daño en el fruto, lo que termina produciendo es una caída prematura. Bueno, ¿saben qué variedad es esta? No sé cómo andan con las variedades. Esta es Granny Smith, esta es la manzana verde. ¿Sí? El nombre de la variedad el nombre digamos, de la variedad es Granny Smith, es una variedad norteamericana. Granny Smith quiere decir abuela Smith en la traducción al castellano. Bueno, ahora vamos a ir a caminar un poco por la chacra, que tenemos distintas especies y podemos ir viendo otras, o sea, podemos ver algo de carozo y manzanas de otras variedades. Y vemos un poquito, fíjense que el crecimiento es siempre por la principal, pero siempre hay emisión de laterales. Si yo quiero que perdure o que crezca más la planta, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? No eliminarlas, pero sí eliminar el ápice del crecimiento, ¿sí? Fíjense, si yo elimino el ápice de crecimiento, le voy a dar el mayor crecimiento a la que no toqué. Esto va a volver a crecer, así que la práctica la tengo que hacer por lo menos 2 o 3 veces por temporada. Lo mismo acá, ¿sí? Es ahí, ¿vale? Yo lo hago, se puede hacer, no traje la tijera, pero tendría que haber traído la tijera. Ahora sí no la buscamos. ¿Sí? Pero se puede hacer eliminando el ápice. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho de hacer un corte abajo, ¿sí? Fíjense que acá tengo 2 ramas. Sería lindo tener alguna más, como para hacer un vaso de por lo menos 3 ramas o 4, ¿sí? Buscar alguna más. Esa es muy chiquita. Se puede, de última, puedo llegar a... Sí, esa puede ser. Puede ser que si crece alguna de abajo, hacerle alguna más. Bueno, acá Pero tampoco... ¿por qué no le generás más altura? ¿Cómo no le genera más altura? Claro, eliminando la competencia y dejando solo un eje.
No, le voy a ganar a esta va a ganar. Pero estas no son muy bajas ya, de por sí, naturalmente. Sí, pero lo que pasa es que en esta condición la podría eliminar completo, pero en una planta que es joven necesito hoja como para que vuelva a producir su propio alimento, ¿sí? Si yo elimino todas estas hojas, le estoy sacando posibilidades de que la planta siga creciendo. Acuérdense que la fotosíntesis es lo que hace que la planta crezca. Entonces, cuanto más cantidad de hoja tenga, mejor. ¿Sí? Cuando la planta es grande, puedo eliminar porque ya tengo un volumen de follaje. Ahora vamos a ver plantas más grandes que no es necesario dejarlas. Pero bueno, cuando yo tengo el inicio de crecimiento, sí. ¿Sí? En este caso, lo que quiero es que crezca por esto como para que gane altura. Y después sí voy a dejar cargadores, ¿sí? Como habíamos dicho, ¿sí? En el curso. Bueno, vayamos a la chacra si vemos algo. En una parte productiva, como la variedad Granny produce sobre racimos, ¿no? Acá fíjense que a medida que vaya creciendo el fruto, cada vez es más difícil la operación de meter el dedo para hacer el raleo, ¿sí? Es mucho más complicado porque no ingresa. Bueno, entonces cuando ya es demasiado grande el fruto, lo que pasa es muchas veces se debilita. Se debilita y se cae el resto. Es más difícil hacer esta práctica. ¿Sí? Pero se debería hacer igual. Se debería hacer, digamos. Por eso es el momento, por eso la idea de hacer la práctica ahora, porque digamos, es el momento de poder hacerlo. Fíjense lo que es esto. ¿Sí? Esto, si crecen todos los frutos, va a ser algo, o sea, lo que termina pasando es se expulsan, se desprenden porque empiezan a presionar sobre la inserción Explosiones. y se caen, sí, exactamente. Bueno, eso es una condición, digamos, bastante habitual. Veamos alguna red de licius, alguna manzana. Fíjense, estas red de licius también se dan en esa misma condición. Fíjense los racimos de fruta. La misma práctica que veíamos, ¿sí? Eliminamos los frutos más pequeños, ¿sí? Y después, donde tengo 3, voy dejando de a 1 o de a 2. En este caso, como tengo frutos muy próximos, dejo de a 1, ¿sí? Como para separar un poco. Acuérdense que esto después va a tener este tamaño y se van a juntar. Así que donde tengo condiciones de frutos próximos, voy dejando un poco más separado, ¿sí? ¿Cuál? Ah, de esa querés. A ver, dale. Vamos a ver cómo queda. Es difícil porque fíjense que le cuesta sacarlo ya cuando el fruto es grande y está en esta condición. Vamos a dejar ese que es grande. Vamos a eliminar todos los pequeños. Acá tenemos otra estructura, así que vamos a dejar uno de ese lado. ¿Sí? Va a quedar un fruto ahí atrás, otro fruto acá abajo, ¿sí? Que está en otro dardo. 1, 2, vamos a dejar uno solo, 3, pues, porque hay mucha cantidad ahí en una parte muy pequeña de espacio. Va a quedar entonces 1, 2 y 3 frutos juntos, pero de distintos dardos florales. Después lo que hablábamos el otro día de poda, fíjense, estas son las brindillas. ¿Se acuerdan que dejábamos cargadores? Bueno, este es un cargador. Fíjense que el cargador tiene, desde esa inserción que fue una poda, tiene un año acá, 2 años acá, y este es el crecimiento del tercer año. A medida que tiene el crecimiento del tercer año, se van comenzando a formar los dardos florales, que después terminan siendo frutos. ¿Sí? Fíjense, este es un dardo, ¿sí? Y fíjense la diferencia entre una yema vegetativa y un dardo. La yema vegetativa es más pequeña, más triangular, y me va a dar hoja, ¿sí? En el caso de la formación de dardo en manzano, es una estructura que va creciendo poco año a año, ¿sí? Esto es dardo y esto es brindilla, ¿sí? Esa es la diferencia entre cómo se llama cada una de las estructuras. El dardo es más pequeño y más pegado al tronco y de menor crecimiento. La brindilla es la que produce el cargador más largo, ¿no? Este caso de que me está tocando la cabeza sería un cargador más largo. Bueno, en este caso no tenemos fruta, en este caso tenemos
un fruto ahí y algo en la base. La condición del manzano es que donde se produjo un fruto el año anterior no vuelve a cargar. Es por lo menos en manzanas rojas, donde el dardo que produce este año, el año que viene no va a volver a dar. Va a dar el que esté vacío. Por eso es la condición también de hacer los raleos. Decíamos, regular la carga, regular que todos los años dé lo mismo. Si yo dejo mucha carga, al año siguiente no tengo fruta. Entonces tengo que regular la carga para que produzca todos los años. Esa sería la intención. Bueno, fíjense que tenemos dos variedades mezcladas. En el caso de lo que hablábamos de tu cerezo, en el caso del manzano, el manzano no es autofértil, necesita otra variedad para producir. Fíjense que está la manzana roja y la manzana verde en el mismo cuadro. Si yo tengo solamente manzana roja, muchas veces tengo muy baja producción porque no tengo intercambio de polen con otra variedad. Eso es característico del manzano y de esta variedad. Hay variedades un poquito más autofértiles. Lo que hablábamos del cerezo, en el cerezo hay de las dos. Hay autofértiles y de polinización cruzada. Los que necesitan polen de otro. Y la forma de aportar el polen es siempre por abejas. ¿Sí? Siempre. Primavera se pone, es linda, la época de floración es una parte linda del valle, una parte realmente muy linda. El portainjerto, el pie, en este caso no progresó la variedad y sí el pie. El pie que usamos se llama Nemarret, por eso la condición de color. Esto es un pie, lo que ha pasado es que se murió la planta y creció el pie, o sea, la parte de la raíz creció. ¿Se acuerdan que hacíamos crecer el pie? Lo injertábamos, hicimos la práctica de injerto y después formamos la planta. Bueno, en este caso se perdió la planta. También. Vamos todavía, para eso estamos, para que no nos equivoquemos. ¿Qué les parece? A ver. Ciruelo. No, fíjense lo que hablábamos el otro día de las estructuras. Fíjense este cargador que hablábamos el otro día. ¿Sí? Dijimos, más de 20 centímetros puedo dejar 4. ¿Sí? ¿Qué significa? Siempre por calibre 1. Este también es grande, 2. El de la punta habitualmente lo saco. Y si están enfrentados pueden quedar. Puedo llegar a dejar 2, 2, 4 y bueno, le puedo dejar un quinto si quiero. Pero fíjense que más o menos un puño, ¿sí? Es la... Y este que está cargado, ¿cuál que se dejan las más grandes, ¿no es cierto? Y claro, se dejan las más grandes, pero hay que separarlo por lo menos un puño, ¿sí? Ahí tengo que sacar, fíjense. Eso. Esa es grande, pero la voy a tener que eliminar. Vamos a tratar de eliminar primero las grandes. Ahí, esa. Distinto es el ciruelo. Acá como la inserción no es en el mismo lugar, puedo sacarla sin el palito, lo puedo sacar, se puede arrancar. No va a arrancar, pero fíjense que la giramos y se sale, ¿sí? No hace falta meter el dedo como hacíamos en ese caso. 1, 2. Esas van a estar muy juntas, ¿sí? Y aquí en la punta dejamos también esa que está grande, ¿sí? Esa que está pequeña. Y acá tenemos 2 juntas, vamos a dejar una más. Fíjense que quedan separadas y si dejo tienen que estar enfrentadas de esta forma, ¿sí? No que estén juntas. Claro, esta puede, ¿por qué? Porque acá no altera el crecimiento, esta va a crecer hacia acá y esta crece hacia acá. Esas están juntas, esas no pueden estar. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, ¿por qué estas tienen colorcito? Y esos son purgues. O sea, ¿se acuerdan que estábamos viendo algunas que se caen? Bueno, este fue un fruto que en algún momento por alguna condición no progresó y se pone rojo y se cae. ¿Sí? Sigamos avanzando, que tenemos acá otros frutales ahí a la izquierda y a la derecha y vamos. Tenemos, de un lado tenemos, ¿qué tenemos? Almendros. Y después tenemos otro árbol que nace de abajo. ¿Qué es ese otro árbol?
Perfecto. ¿Cómo tendría que estar eso? Totalmente. O sea, eso es uno, el pie no es útil en realidad y a su vez en esta condición está compitiendo en forma directa con la parte productiva. Entonces no, lo que hay que hacer es, hoy me consultabas vos que tenés muchos rebrotes del pie, tratemos de eliminarlos a lo más al ras posible, ¿sí? Que no quede, si yo le dejo un poco de crecimiento, vuelve a brotar. Entonces, como práctica es tratar de sacarlo lo más al ras. Con la tijera, irme, si no entro con la tijera, con un serrucho, lo más al ras posible, ¿sí? Bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, esto es, aparte de comerlo. Bueno, fíjense, ahí hay pies también, eso se llama nemarret, por eso es la condición de rojo. Ahí tenemos el resto que se quemó, no sé qué le pasó. En realidad, si yo lo voy a consumir para industria, no me interesa muchas veces el tamaño. Si yo le dejo menos, o sea, si yo elimino esto, le dejo menos, el resultado de lo que quede va a ser más grande, siempre. Siempre voy a lograr mayor tamaño. Pero tengo que pensar para qué lo quiero, digamos. Si voy a tener una almendra así de grande para después picarla para ponerla en un budín, o sea, no tiene sentido. Entonces aprovechemos todo. En este caso no me interesa tanto el tamaño para consumo o la calidad. La calidad lo que va a implicar si le dejo más es que la almendra sea más chica, nada más. A ver. Sí, esto como que un daño en fruta. Esto ha sido un golpe o un golpe y se deformó. Ahí está el tejido muerto, por eso queda de esa forma. Y fíjense que la condición de herida del carozo siempre es emitir una goma. Fíjense, porque la goma no es una enfermedad, pero es una forma de cubrir las heridas que tiene todos los frutales de carozo. Le dicen gomosis, le agarró gomosis. En realidad, la gomosis no es la enfermedad. En realidad es la defensa por una herida que ha tenido la planta. ¿Sí? Puede tener una enfermedad, puede ser una herida, puede ser taladrillo, que es bastante habitual en carozo. Taladrillo hacen agujeros sobre el tronco y muchas veces matan la planta. ¿Sí? Y en el caso de cualquier herida que yo le provoque, también se va a recubrir de esa goma, pero no es una condición de que le esté pasando algo. Sí, lo mismo. Si va cortando el césped sí, a veces sale una... El mío Bueno. está en partes del tronco está teniendo así esa goma, así que yo pensé que era por regarlo mucho, pero no estoy regando mucho. No es por regar mucho. No. Acá lo mismo, en la misma condición, fíjense que hay rebrotes del pie. Esa es otra condición que no tengo que tener, ¿sí? Bueno, vamos a del nogal en la zona, son las napas altas. ¿Sí? En muchos lugares tenemos el río muy cerca y muchas veces las napas están muy cerca. Como sea a qué profundidad está la napa, puedo ver algún desagüe que tenga cerca o si no, hago un pozo. Hago un pozo y veo dónde está la profundidad. En esta chacra en particular tenemos la napa. No, sí, no creo. Si no se riega demasiado, no creo que esté demasiado. Porque el nogal no crecería así si estuviera con condición de humedad excesiva. Pero bueno, una de las cosas que hay que hacer, fíjense que está como arriba de una lomita o un bordo. ¿Sí? Fíjense que está lleno de pasto, pero está como lo alejo del agua. Eso es una buena condición inclusive para los carozos. ¿Sí? Los carozos no les agrada demasiado que estén inundados sobre todo, que no estén encharcados. Sí regarlos, pero no en exceso. Una de las cosas que me pasa como ingeniero cuando voy a asesorar, a veces llego a una chacra y veo el cuadro que tiene así de agua, está lleno de patos. O sea, en esa condición, la raíz que también necesita oxígeno está absolutamente sin oxígeno y si el suelo es todavía medio pesado, si no es arenoso, el agua persiste por 3 o 4 días y se pudre y muchas veces secamos plantas y secamos, o sea, se producen enfermedades de raíz y pasen a la sombra si quieren.
Hongos de raíz hay, hongos de raíz hay muchos, hay muchos, y de nombres variados. Pero bueno, en este caso, el nogal con este crecimiento está con muy buen desarrollo. ¿Y colocarle urea? Sí, a ver, dentro de los nutrientes principales tenemos tres que son fundamentales: nitrógeno, fósforo, potasio. El que mencionaste, urea, tiene nitrógeno, ¿sí? En realidad, la forma de nitrógeno que tiene es en urea. Esa urea después se transforma en otra forma de nitrógeno que puede absorber la planta. Es una opción para fertilizar. Fuente de fósforo hay varias. No sé si han escuchado 1846-0. Cuando escuchan eso, un fertilizante 1846-0. Dicen, ¿qué quiere decir 1846-0? Siempre es nitrógeno, fósforo, potasio. 18 es nitrógeno, o sea, tengo 18% de nitrógeno, 46 de potasio, no, de fósforo, ¿sí? 46 de fósforo, 0 de potasio, ¿sí? Por eso es 18, 46, 0. Entonces, cuando ustedes vean y vayan a comprar un fertilizante, siempre van a ver que tiene un porcentaje de cada nutriente, entonces saben lo que compran. En el caso de la urea tiene 46% de nitrógeno, es 46, 0, 0. ¿Por qué? Porque tiene nada más que nitrógeno, ¿sí? Y entonces, siempre tratemos de aportarle nitrógeno, fósforo y potasio. Cuando van a comprar un fertilizante, vean, pídanle, no le pidan solo nitrógeno. Lo ideal es que esté balanceado. Por ahí triple 15. Claro, triple 15 son fertilizantes ya superados, digamos, pero bueno, ¿qué pasa? En el caso del triple 15 se llaman mezclas físicas. ¿Qué pasa? Lo necesito enterrar para que haga efecto. ¿Por qué? Porque la partícula de fósforo, si yo la dejo sobre el suelo, no se diluye, tiene que estar debajo del suelo. Entonces, si lo voy a aplicar, le hago un pocito y lo... Ya hay ahora mezclas solubles, que son mejores que el... Hay marcas, hay muchas marcas. Hay uno que usamos mucho en la parte de producción, que se llama Hidrocomplex, Nitrocomplex. Hay distintas marcas, pero esos son... está dentro del mismo gránulo, están nitrógeno, fósforo, potasio, más algunos otros nutrientes, y es soluble. Entonces lo tiro y riego arriba y ya directamente se absorbe. Esa es como dato para que tengan en cuenta cuando compren un fertilizante. Después, la planta necesita 80% fertilización de suelo, 20% foliar sería. Pero el aporte que le puedo hacer foliar son de algunos otros nutrientes, muchas veces no es mucho lo que... Y más si no tengo algo como para mojarlo bien, salvo que tenga una pulverizadora o esas máquinas a motor que pueda mojarlo bien, no tiene mucho sentido, porque si no tendría que mojarle bien toda la superficie. Como una sombrilla interna que riegue. Que Y si uno tiene un frutal, tiene que poder hacerle algo, digamos. Uno en su casa quiere tener fruta sana, perfecta, todo eso, y no le quiere hacer nada. Bueno, esa condición no es. Todas estas variedades son introducidas, no son autóctonas. Por eso desarrollamos plantas autóctonas. Las plantas autóctonas tienen ya un equilibrio con el medio ambiente, que no tienen plagas locales. Todas las especies introducidas muchas veces tienen plagas locales que no son problemáticas para alguna especie y se transforman en problemáticas para esa especie en particular. lo mismo se aplica a las flores. Un equilibrio de muchas especies. ¿Qué hago? Cuando yo hago un cuadro de manzana, elimino la biodiversidad, hago una sola especie. Entonces, bueno, tengo posibilidades de que me invadan distintas plagas y enfermedades. Muchas veces son hongos que están en el suelo, muchas veces son plagas locales que se transforman en un problema. Lo que estamos con un problema que yo creo que se los mencioné el otro día, con un ataque de cotorras bastante complicado en la zona. La verdad que es un problema que no estamos teniendo solución. Lo único que estamos logrando es tratar no sé si conocen el gavilán, el que es más grande, que le dicen gavilán pollero, el pollero, bueno, tratar
es más grande que el chimango, pero cualquiera de los dos es la única forma que logramos ahuyentar los Tengo pájaros. el parral, que quedó uva, era verde, de cotorra. Y veía uno listo para Esta es una variedad bastante temprana, la verdad que no sé cuál es, porque no es fácil distinguirla. Pero bueno, acá podemos ver varias cosas. Fíjense la formación de los frutos, ¿sí? Siempre el carozo hay que mirarlo desde abajo para verlo, ¿sí? Porque uno, cuando está así, la rama, fíjense que acá no veo ninguno. Siempre lo veo